Vamos a orar. Señor, pedimos que nos bendigas con tu santa palabra. Alimenta nuestra fe mediante tu arma poderosa, tu palabra. Amén. Y la gracia del Señor sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Aquí tengo dinero, un 20, ¿verdad? Sí, hermanos, ¿cuándo es el uso del dinero un pecado? ¿Y cuándo es el uso del dinero una forma de agradar y dar gloria a nuestro Señor? Vamos a leer una historia en algunos momentos, una historia que ocurrió el día antes del Domingo de Ramos, un sábado, menos de una semana antes de la muerte de Jesús. En ese día se celebró un banquete muy grande, una fiesta muy grande en el pueblo de Betania, que quedaba unas 2 a 3 millas de Jerusalén. Y allí en la casa de María, Marta y Lázaro se celebró un banquete en honor de Jesús y Lázaro, a quien Jesús había levantado de entre los muertos. Entonces allí una fiesta muy grande. En el transcurso de esta fiesta, de este banquete, vamos a ver 2 actitudes muy distintas sobre cómo se usa el dinero. Vamos a leer la historia. Ahí unos días antes de la muerte de Cristo, un día antes del Domingo de Ramos, en Betania, escuchemos la palabra. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, Marta siempre sirviendo. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jesús fue a visitar a María y Marta? ¿Qué estaba haciendo Marta? Sirviendo, ¿verdad? Ella, me imagino, buen sazón, la señora, ¿verdad? Buena cocinera, ahí le gustaba servir al Señor, no hay nada malo y bonito, ¿verdad? Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María, es la hermana de Marta. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que estaban en ella. Así dice la palabra de nuestro Señor. Les dije antes que en cada uno de los domingos que antes de la Cuaresma de la Semana Santa vamos a enfocar en un pecado que se cometió durante la Semana Santa o cerca de la Semana Santa. Hoy nos toca el pecado de la avaricia. Y vemos este pecado abiertamente en Judas Iscariote. Judas Iscariote era muy avaricioso. Para Judas, esto era su Dios. Dinero lo controlaba. Él vivía para el dinero. Judas Iscariote era el tesorero de los discípulos. ¿Sí? ¿Qué era su costumbre? Porque esto lo controlaba y lo dominaba. Él se robaba de la bolsa, ¿okay? Sin que nadie más lo supiera, menos pues Dios obviamente sabía. Y también por dinero, ¿qué hizo con Jesús? Lo traicionó, ¿verdad? Por 30 monedas de plata. Entonces, esto lo controlaba a Judas. Él vivía para el dinero, ¿verdad? Él siempre quería más y más dinero y más cosas materiales. Eso es lo que comía, lo que lo dominaba, su pensamiento. Siempre cuando había una situación de finanzas, Judas preguntaba, era su lema. ¿Qué hay en esto para mí? ¿Qué hay para mí? Yo quiero más. Era su lema de Judas Iscariote. A veces somos como Judas. ¿Cuándo comete uno el pecado de la avaricia? ¿Lo has cometido tú? ¿Piensas demasiado en esto? Al tomar las decisiones en tu vida, a veces esto te controla.
o controla tu mente. A veces nos preocupamos demasiado o nos mortificamos demasiado por eso, no confiando en Dios tal vez. Vamos a pensar en algunas situaciones cuando tal vez sería esto el pecado de avaricia y tal vez no. Vamos a imaginar esta situación. Es si uno quiere trabajar tiempo extra. Esto no es avaricia. Okay. Pero si estoy trabajando tanto que ya no tengo tiempo para leer la Biblia ni venir a la misa regularmente, eso ya es la avaricia. Esto ya, el dinero es mi Dios, me está controlando, me explico. No es pecado querer superarnos y tal vez comprar una casa más grande en un barrio más bonito de la ciudad. No es malo, eso no es avaricia en sí, ¿verdad? Pero si el tiempo que necesito para ganar el dinero, para poder comprar esta casa, ya me aleja de mi familia y de mi Dios, ya esto es avaricia. ¿Explico la diferencia ahí? Okay. ¿Es pecado si mamá y papá trabajan o el esposo y la esposa trabajan? Pues no, eso no es avaricia necesariamente, a veces es necesario, francamente, por razones económicas. O tal vez los dos tienen dones y pueden usar sus dones para servir, no hay nada más. Pero si los dos están trabajando que ya no se miran el uno al otro y el matrimonio está sufriendo, o los dos están trabajando tanto que ya no están dándoles a los hijos la atención que ellos necesitan para criarlos en los caminos del Señor, ya esto es avaricia, si insisten en seguir trabajando, me explico. ¿Es pecado ahorrar para el futuro? Pues no. No es avaricia ahorrar para el futuro, sería falta de sabiduría si uno no ahorra para el futuro, claro. Pero si solo usas tus ahorros para ti y para nadie más, esto sí es avaricia. Es pecado gastar un poco de lo que ganamos en salir a comer, ir al cine, pasear, ir de vacaciones, tal vez jugar un poco en los casinos. No podemos decir que esto necesariamente es avaricia. Pero si siempre estoy gastando en todas estas cosas y ni tengo para una ofrenda digna para mi Señor, eso sí es avaricia. Es avaricia si yo le pido a mi patrón que me dé un aumento, porque la verdad es que no me ha dado un aumento en mucho tiempo y yo lo merezco, trabajo lealmente para esta compañía. Eso no es avaricia si pedimos de una forma respetuosa. Pero si yo voy a estar enojado, si Él no me da mi aumento porque yo lo merezco y no estoy contento con lo que Dios me ha dado, esto sí ya es avaricia, mis hermanos. Antes les hice una pregunta, ¿somos como Judas a veces? Yo creo que nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos si fuéramos a decir que nunca hemos caído en el pecado de avaricia en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que todos en ocasiones hemos tomado decisiones pensando demasiado en esto, con esto controlando nuestra mentalidad o demasiado preocupados sobre el dinero, no confiando en Dios. Pasa, ¿okay? Porque el pecado de la avaricia es un pecado muy común, especialmente en este país, donde los más pobres en este país viven más ricamente y más abundantemente que la gran mayoría de la demás población del mundo. Ese es un país de muchos recursos y muchas veces el dinero llega a ser el Dios de uno y de la sociedad. Y la sociedad nos dice que tienes que tener más y más y más para estar contento. Eso es absurdo, es una mentira del diablo. Pero es muy común el pecado de la avaricia en este país. Entonces, también hemos caído en eso. Y es un pecado peligroso. La Biblia dice, y vamos a escuchar un versículo más tarde, cómo el diablo usa esto del materialismo para arrancar la fe. Y la Biblia, Pablo dijo una vez, hablando de las congregaciones en la primera iglesia cristiana del Nuevo Testamento, que muchos se han desviado de la fe por lo material. Pasa también hoy en día, no solamente en aquel entonces, ¿verdad? Y es un pecado que Dios castiga. Nosotros merecemos el castigo eterno de Dios por el pecado de avaricia, igual como por los demás pecados. Ahora, como creyentes salvados y hijos de Dios, perdonados en Dios, queremos usar el dinero para honrar al Señor. Y, mira, en la misma historia
tenemos un ejemplo maravilloso. Sí tenemos el ejemplo feo de Judas. Este ejemplo malo, el dinero lo controlaba, ¿verdad? Un ejemplo bien feo de la Biblia, del dinero, cuando el dinero se apodera de uno. Pero también en la misma historia tenemos un ejemplo maravilloso, hermoso, de una forma, vamos a poner, que agrada a Dios. Una forma de usar el dinero que agrada a Dios. Y el ejemplo es de María. María, hermana de Lázaro y Marta. Parece que igual como Judas, María tenía esto. Todo indica que María no era pobre, no era un pobre, todo indica que ella tenía dinero. ¿Okay? En aquel entonces mucha gente no tenía el dinero para estar dando banquetes. Parece que regularmente en María y Marta invitaban a gente y daban fiestas. Entonces ellos tenían dinero. María usaba un perfume bastante caro, tenía un frasco de perfume de los más caros, los importados de los más finos, nardo puro, que no era de esta región. Entonces, un frasco de perfume bien caro que valía el sueldo promedio de un año. Piensen en esto, vamos a pensar en el sueldo promedio de los Estados Unidos. Vamos a poner un número, $60,000. Sueldo promedio, a lo mejor en Las Vegas es más. Eso es lo que valía este frasco de perfume. Increíble. ¿Qué hace durante la fiesta María? Ella va a su cuarto, su habitación, agarra este frasco de perfume bien caro, rompe el frasco, derrama el perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús, ungiendo a Jesús como un rey. Solamente haría esto con los reyes. Y luego secó los pies de Jesús con su cabello, algo que solamente haría una criada más humilde. Qué acto generoso de parte de María, qué ofrenda hermosa. Y la fragancia llenó en la casa. Diferencia entre Judas y María. Judas vivía para ganar esto. María ganaba esto para que pudiera vivir para Dios y darle a Dios. Esto controlaba a Judas y lo llevaba a hacer cosas absurdas y pecaminosas. María controlaba esto y lo usaba para hacer cosas hermosas, para servir a Dios y a los demás. Cuando había una situación financiera, Judas, su lema, él preguntaba, ¿qué hay en esto para mí? Y María miraba una situación financiera y decía, ¿qué hay en esto para ti, Dios? Para servirte a ti. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para no caernos en esa tentación de la avaricia que es muy común? Seguir el ejemplo de María. Mira, que seamos como María, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues usando las bendiciones monetarias que Dios nos ha dado y todo lo que tenemos para servir a otros. Y una forma, la Biblia dice, ¿cómo puedo usar lo que yo tengo para servir y ayudar a otros? La forma más común que agrada a Dios es sostener la familia con lo que tenemos, ayudar a los demás, a los familiares, a gente. Mira, la Biblia dice que si tú no puedes proveer por tu propia familia, eres peor que un incrédulo. Entonces, si ganamos dinero y sostenemos la familia, eso es algo bonito, que agrada a Dios. Eso es un buen uso del dinero, algo que le agrada de una forma no egoísta, diciendo aquí mi familia. Y también si alguien, tal vez mi familiar, mi primo necesita un préstamo, aquí está, ¿verdad? Voy a ayudarte si tengo la oportunidad, si tengo el poder, ¿verdad? Y si esto no le ayuda a él a seguir pecando en una forma absurda, también sabemos esto, me explico. Otra forma siguiendo el ejemplo de María, en que podemos usar nuestras finanzas y dinero para Dios, es la ofrenda. Ahora, en el Antiguo Testamento, para dar una ofrenda a Dios, ellos no lo tenían que pensar mucho, porque la ley en el Antiguo Testamento era ¿qué? Tú tenías que dar un cierto porcentaje de tus ganancias. ¿Y qué porcentaje era esto en aquel entonces? 10%. O sea, si tú ganabas 1,000, 100 al Señor. Si ganabas 500, 50 al Señor. O sea, era 10% de tus ganancias dabas diezmo. En el Nuevo Testamento Dios ya no exige el diezmo. Entonces, por eso aquí en la Iglesia Luterana Monte de los Olivos no exigimos el diezmo, porque eso sería algo que Dios no quiere, y Él nos dice en varias partes de la palabra.
que debemos dar lo que hemos decidido en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de María en eso? ¿Verdad? Llenos de amor a Dios, llenos de agradecimiento a Dios. Que no seamos codos con el Señor, que no seamos tacaños con el Señor, ¿verdad? Que más bien seamos generosos, pensando en cuán generoso Él ha sido con nosotros. Ahora, la respuesta es generosidad. Nuestra ofrenda no es algo que tenemos que dar para pagar los biles de la iglesia, como muchos piensan, ¿verdad? Es algo que queremos dar para decirle, yo te amo, Dios, te doy las gracias. Qué ejemplo maravilloso, María. Debemos seguir su ejemplo, pero fíjense, hay un mejor ejemplo de generosidad que la Biblia nos da. Y es el más generoso que hay en el mundo. ¿Quién es? Es Dios. Nadie es más generoso que Dios. Nadie. Dios es el más generoso que existe en el planeta. Y vamos a pensar, todo lo que tenemos, hasta la vida misma es de Dios, es de la mano de Dios. Todo lo que tenemos, hasta la vida misma de Dios. Y Dios no ha sido codo con nosotros, no es tacaño con nosotros. Nos da hijos, nos da nietos, familia, padres, abuelos, ¿verdad? Nos da comida que comer todos los días, ropa que traer todos los días, aire que respirar todos los días. Medicina, medicamentos, doctores, hospitales, instituciones, escuelas, relaciones, amistades. Hermanos, hermanas, esposos, esposas, ¿verdad? Hermanas. Dios nos da y nos da y nos da, ¿verdad? Debemos seguir el ejemplo de María y su generosidad. Debemos seguir más el ejemplo de Dios. Pero fíjense en esto. La generosidad de Dios, su generosidad, no es solamente un ejemplo que debemos de seguir. La generosidad de Dios nos ha salvado del pecado. Vamos a pensar en eso. Dios entregó su posesión más preciosa, su posesión más valiosa, que era su propio Hijo Jesucristo, y lo entregó para que fuera ofrecido en un sacrificio en una cruz para salvarnos y rescatarnos. Y Jesús, qué generosidad. Si dejó sus riquezas y gloria y poder en el cielo y se hizo un ser humano de una forma tan humilde y luego murió como cualquier criminal en una cruz. ¿Para qué? Para pagar el castigo que merecemos por nuestra avaricia y por todos los pecados. Para ganar la vida eterna para nosotros. Piensen nada más en la generosidad de Dios. Si creemos en Cristo, ¿qué nos da Dios? Nos da las cosas más preciosas en el mundo, las cosas más valiosas. Nos da el perdón completo de todos los pecados. Y nos da, mis hermanos, un lugar entre las mansiones del cielo. Es generoso Dios con nosotros. Es el más generoso que hay. Entonces, como creyentes lavados del pecado, perdonados, esperando el cielo, ¿qué queremos hacer antes de llegar al cielo? Pues queremos usar esto y las cosas que Dios nos ha dado para darle la gloria, ¿no es cierto? Queremos usar lo que tenemos para servirle a Él y a otros. Que jamás seamos como Judas. Judas miraba una situación y decía, ¿qué hay en eso para mí? Más bien que seamos como María, que vivía la vida preguntando eso. ¿Qué hay en eso para ti, Dios? Para tu gloria, todo. Vamos a terminar este estudio bíblico, mis hermanos, con leyendo unos versículos bíblicos. ¿Okay? Y todos tienen una hojita extra que les fue entregada, ¿sí? Okay. Vamos a leer, esos son, hablando de consejero financiero, ¿verdad? A veces hay consejeros financieros y esas personas les ayudan. Mejor consejero financiero en el mundo, Dios mismo, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar unos versículos claves acerca de las finanzas, unas advertencias, unos consejos y consuelo también. Algunos de esos versículos tal vez sean nuevos para usted también, a lo mejor son muy familiares o conocidos. Leamos juntos, 1 Timoteo 6:10, juntos. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Ahí está, ¿verdad? El amor al dinero puede desviar a una de las... No, el dinero no dice
¿El dinero es la raíz de toda clase de mal? No, ¿qué dice? El amor al dinero. Ya cuando el dinero es número uno en tu vida, cuando el dinero es tu Dios, ya esto te aleja de Dios. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué dice? Mateo 6:4, juntos. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, o Dios es tu Dios o Jesús es número uno en la vida, o es otra cosa. Puede ser el alcohol o en este caso el dinero, ¿verdad? Pero no puedes tener las dos. O sea, lista de prioridades. Tiene que estar, ¿qué tiene que estar número uno en la lista? Dios. Y lo demás cae. ¿Me explico? Okay. Ahora, siguiente. Salmo 62:10. Juntos. Aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Muy buen consejo. ¿Es pecado si Dios nos da una bendición material y nos toca un aumento en el trabajo o el negocio nos va muy bien? No, eso es una bendición de Dios. Dios nos da. ¿Okay? Y Job tenía dinero, creyente. Abraham era rico, tenía dinero. ¿Okay? Lidia, vendedora de púrpura, también era una persona de bien. Pero Abraham, Job, Lidia tenían dinero, pero no, el dinero no es su Dios, ¿verdad? Si Dios nos bendice materialmente, que recordemos siempre quién tiene que dar el número uno, es Dios, ¿okay? Nuestro Señor Jesús, que nos ha dado la vida, que nos da todo lo que tenemos, que nos ha salvado del pecado. Vamos al siguiente, Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Hablando de ofrendas ahora, honra al Señor con los primeros frutos de tus cosechas. Primeros frutos. Cada quien hace un presupuesto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Tenemos, ingresos y gastos, ¿no? Y tenemos que hacer un presupuesto. Entonces, primeros frutos. Si Dios quiere que le demos a Él, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeros frutos. Así que voy a hacer mi presupuesto. Tengo que pagar la renta o el pago de la casa y luego los seguros médicos y seguro de carros y el pago del carro y luego comida para salir y el paseo. Y si sobra algo, Dios. Estos son los primeros frutos, mis hermanos. No, ¿verdad? ¿Qué es primeros frutos? Es que Dios, casa, carro, seguro, ¿verdad? Dios en primer lugar. No fija una cantidad o un porcentaje en el Nuevo Testamento, pero primero para Dios y una cantidad hermosa. ¿No es cierto? ¿Verdad? Siguiente, 2 Corintios 9:7, juntos. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si tú vas a dar una ofrenda de dinero o de tiempo y decir, voy a ayudar a limpiar la iglesia, voy a ayudar a pintar la iglesia, o voy a dar mi tiempo o mi don de servir como músico, o mi ofrenda de dinero, que siempre sea de corazón. Que nunca sea que demos una ofrenda, manita de puerco, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, tenía que hacerlo. Tenemos que dar porque el pastor se va a enojar. Jamás, no hombre, ¿verdad? Que sea, quiero. No de mala gana ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios, aquí está, gracias por todo. Último para hoy, juntos. Y esto es, mis hermanos, este versículo es todo. 2 Corintios 8:9, que dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Este versículo, el hecho de que Cristo se hizo pobre en la cruz para que fuéramos ricos espiritualmente con el cielo, es el motivo por vivir, es el motivo por levantarnos cada mañana y decir, amén Dios, ayúdame a vivir hoy para tu gloria. Y es el motivo porque podemos cerrar los ojos en muerte, seguros que vamos a levantarnos en el cielo. Amén. Okay.